Bienvenidos a este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. Les saluda la maestra Yolanda Zamora con el gusto de darles a conocer las novedades relevantes a las sentencias emitidas por el máximo tribunal de justicia de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así pues, en este podcast su finalidad es llevarles a ustedes las principales resoluciones que ha emitido nuestro máximo tribunal y que pueden ser de utilidad para cualquier persona. De tal forma que en este podcast daremos una explicación sencilla, con términos no técnicos, para que cualquier persona que lo escuche lo pueda comprender. De tal manera que serán casos prácticos en los cuales se dará a conocer una resolución emitida por este alto tribunal en donde se vean beneficiados los ciudadanos. Bienvenidos a este podcast número 13, donde daremos a conocer el tema de pensión alimenticia retroactiva. Así pues, vamos a dar inicio explicando el amparo directo en revisión 2293/2013, que habla en específico de un caso del estado de Sonora. Este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de que una madre de familia está presentando una demanda ante el juzgado de primera instancia en Hermosillo, Sonora, donde ella tenía un hijo de 9 años. Y a continuación les voy a explicar todo el antecedente que se dio para que llegara hasta la corte. En realidad les he de decir que son pocos casos de los comunes que llegan hasta una Suprema Corte en donde se resuelve en definitiva. En este caso, todo inicia por una primera instancia que lo es en Hermosillo, como comentábamos. De tal manera que una señora demandó de un señor el reconocimiento de paternidad sobre su menor hijo y el pago de alimentos no pagados durante los 9 años de vida de su hijo, así como una pensión alimenticia. Es decir, el hijo no estaba reconocido por el padre, se solicitaba que se reconociera la paternidad. Generalmente se hace mediante una prueba de ADN. Y posteriormente a eso, una vez que ya se determina que está reconocido legalmente, ahora sí puede ser acreedor a que se le descuente o que se le cobre una pensión alimenticia. Así pues, el juez de primera instancia dictó sentencia. Y después de ello se determinó que sí debía de pagar una pensión alimenticia al menor por la cantidad de 7,000 pesos. Pero se le determinó también que podría hacer que ésta aumentara. Sin embargo, aquí el punto medular es que la madre del menor solicitaba también que se cobrara la pensión alimenticia retroactiva, es decir, desde el nacimiento del menor, desde hacía ya 9 años atrás. Sin embargo, en la primera instancia se determinó que no podía ser así porque existía un artículo 18 del Código Civil de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora en el que decía que únicamente se podían cobrar desde el momento en que se interpone la demanda, no desde que nació el menor. Se considera pues que sí se le dio la razón a la parte quejosa, que era en este caso la mujer, como madre del menor. Sin embargo, se determinó que todas las pensiones atrasadas, o es decir, desde que nació el menor, no podían ser cobradas en ese momento. De tal forma que la madre entonces impugna esa resolución ante una segunda instancia. Se va a una apelación al Tribunal Superior también de ese estado y entonces se determina que se confirma esa resolución. La madre vuelve a estar inconforme y entonces se va hasta un tribunal colegiado. Esto sucede ya en el año del 2013, siendo que la primera demanda se había interpuesto desde el año 2007. Así pues, llegando al tribunal colegiado, que ya emite una resolución de amparo indirecto, se determinó que también confirmaba esa primera resolución, en donde no se le concede el amparo ni la protección de la justicia federal. Inconforme la mujer acude ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un amparo directo en revisión, que sería prácticamente la última instancia para que se resolviera este caso específico. Así pues, le toca conocer a la primera sala penal de la Suprema Corte. Este amparo directo en revisión tiene varias aristas.
porque la mujer reclamaba en primer momento que la sentencia no tomaba en cuenta los principios de equidad y de justicia, que además se debería tomar en cuenta la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Sonora, así como la Convención de los Derechos del Niño, que está emitida por la ONU. Por lo que señalaba también además que era injusta, que era inequitativa y que vulneraba derechos humanos por ser insuficiente. Y que además ella, como madre de la menor, solicitaba una pensión del 40% de los ingresos del demandado. Cabe hacer el señalamiento aquí de que la persona demandada, desde un primer momento, estuvo impugnando que se le practicara la prueba de ADN. Impugnando a través de sus abogados, de sus apoderados legales, para que no se le practicara. Pues no fue así. De todas maneras se practicó, se llevó a cabo esa prueba pericial y mediante esa prueba de ADN se determinó que él sí era el padre. De tal forma que entonces la resolución determinó que él debería reconocer o que se asentara en el registro civil los apellidos del menor. Por lo tanto, tenía la obligación de pagar esa cantidad de 7,000 pesos en un primer momento y después se aumentó a 10,000 pesos. Sin embargo, la mujer quejosa estaba inconforme porque decía que era insuficiente esa cantidad de dinero. Porque además en el juicio principal se demostró que él era una persona que era empresario, que tenía su propia empresa, que tenía autos de lujo de más de 1,000,000 de pesos, que además tenía bienes inmuebles, propiedades, y que él tenía una calidad de vida mucho mayor. También, por otro lado, se determinó que él ya tenía otros hijos dentro del matrimonio y este hijo por el cual ella estaba reclamando era un hijo fuera de matrimonio. Y se determinó además que no tenía las mismas capacidades que los otros hijos, siendo que ya se había reconocido que él era el padre. También la mujer reclamaba que el tribunal colegiado no le había reconocido que se contara con una capacidad económica excelente de parte del deudor alimenticio, ya que tenía un nivel de vida y un estatus que podía él tener esa posibilidad de dar los alimentos adecuados para ese menor de edad y proporcionarle lo necesario para que el menor tuviera una calidad de vida adecuada. Ella decía que esa suma era inequitativa, injusta e irrisoria. Además, también dice ella que le causó agravio el no condenar al demandado al pago de los alimentos retroactivos, es decir, desde que nació el menor, porque la ley del Estado de Sonora así lo determinaba, que tenía que ser hasta que se demandara, no desde el nacimiento del menor. Y eso estaba impactando o iba en contra del principio del interés superior del menor, además como el principio pro persona. Cabe señalar en este caso que también se determinó que existía una presunción legal de que el acreedor alimentista no los necesitó. Es decir, que durante esos 9 años no había necesitado de esos alimentos que debía proporcionar el padre, lo que va en contra de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Así pues, se determinó que, imagínense, significaba que durante esos 9 años y que el padre no dio pensión alimenticia, pues él ya había sobrevivido, como quiera ya se había cubierto esa necesidad. Sin embargo, eso no es legal ni es adecuado a los derechos humanos, ya que en este caso la madre tuvo que haber ejercido alguna cantidad de préstamos, haber solicitado en todo caso una cantidad necesaria para poder subsistir y darle lo necesario a su hijo. Y esto implicaría entonces que ella estaba asumiendo una carga que le correspondería a 2 personas, no solo a ella. De tal manera que ella se hacía cargo de todos los gastos del menor. Y se le señalaba pues que esos 9 años prácticamente pues ya habían pasado y que pues de alguna manera al no poder comprobar ella que pudo haber tenido algunos préstamos o cubrir alguna necesidad a través de familiares, pues como ella no podía demostrar eso, pues no se podía condenar al pago de esos alimentos retroactivos. Así pues, ella decía que eso estaba vulnerando el control difuso de convencionalidad, es decir, de que se aplicara a favor del menor de edad el interés superior del menor y de que se le tratara con ese derecho que tienen todos los menores a querer reclamar alimentos. Así pues, se revisó minuciosamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación este amparo promovido por ella. Pero vean todo el tiempo que transcurrió.
Prácticamente desde que inicia este juicio, que es en el año 2007, allá en Hermosillo, Sonora, llega hasta la corte hasta el año 2013, es decir, prácticamente 6 años posteriores. Es cierto que se le había impuesto a él ya una pensión alimenticia desde la primera instancia, que eran de 7,000 pesos y que posteriormente se aumentó a 10,000. Pero sin embargo, ella seguía luchando y siguió promoviendo el juicio necesario hasta llegar al Supremo Tribunal, que en este caso sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso se determinó de parte de la Corte que, en efecto, se estaban vulnerando los derechos del menor, en principio con el interés superior del niño, ya que se señala que la Corte ya había subrayado los principales aspectos y dimensiones del interés superior del menor, reconociendo que tiene su derecho en la Constitución y en el derecho internacional, en específico en la Convención de los Derechos de los Niños. Así pues, también se determinó además que el principio de interés superior del menor debe estar resguardado por todos los juzgadores en el país, ya que el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como los artículos 9, 18, 20, 21 y 37 y 40, señalan su importancia. Cabe señalar que, además, la ONU, a través de su Comité para los Derechos del Niño, ha señalado que este principio del interés superior se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar, como para apoyar y asistir a los padres y otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño. Así pues, la Corte estaba resaltando que en todo momento debe protegerse este interés, que el niño debe prevalecer. Y esto es así porque entonces se tomaría en cuenta que el derecho básico de los menores de edad es ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Así pues, el menor debe ser tratado de manera preferente en razón de que es un sujeto de especial protección. Significa además que son titulares de un conjunto de derechos que deben ser valorados de acuerdo a sus circunstancias específicas. Es decir, todos los niños tienen derecho a vivir de una forma sana y tener un bienestar adecuado que le deben proporcionar en este caso sus padres. También es importante resaltar que la Suprema Corte, al resolver este caso, también tomó en cuenta los principios de igualdad y de no discriminación. ¿Y cómo es esto? Bueno, en principio hemos de decir que la igualdad significa que se señala como que todos somos iguales. Todas las personas que convivimos en esta sociedad debemos ser tratados con igualdad y no discriminación. Y esto se hacía valer en este caso en específico porque este hijo, como le señalaba, venía de un matrimonio o siendo hijo fuera de un matrimonio. Y el padre tenía hijos dentro del matrimonio y tuvieron situaciones diferentes y que además pueden ser discriminados por no ser hijos formados dentro de un matrimonio. Esto desde luego se tiene que prevalecer porque en todo caso podría haber una vulnerabilidad también de la madre al señalar que es madre soltera. También en esta parte cabe señalar que el 40% de los hogares en nuestro país es monoparental, es decir, está sustentado solo por la madre. También habría que resaltar aquí un dato interesante proporcionado por el INEGI, en el sentido que los asuntos de índole familiar representan aproximadamente 700,000 casos al año en todo el país. Esto significa entonces que es una de las mayores cargas de trabajo dentro de los tribunales superiores de justicia y en los juzgados familiares, ya que representa pues prácticamente que un 70% de las personas, de los ciudadanos, están promoviendo un juicio en materia familiar y en este caso reclamando alimentos. Es importante señalar este dato porque significa entonces que pues, la materia familiar es muy relevante y debe darse la importancia al tema de los alimentos. También aquí cabe mencionar que los alimentos no solamente es, como se diría comúnmente, la comida, sino que además debe proporcionársele a los menores educación, salud, vivienda, bienestar en general, así como la recreación. Por lo tanto, en este caso se considera que los alimentos son preponderantemente esenciales para todo el sano desarrollo de los menores.
Sin embargo, también en este caso, la Corte también estuvo determinando que se tenía que privilegiar este principio de igualdad, ya que también se requiere que el derecho de alimentos tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores. También hay que señalar que la Corte resaltó lo que es la importancia de los alimentos, ya que se señala que efectivamente ellos tienen derecho a tener estos bienestar básico que le pueda proporcionar el contar con la capacidad suficiente para poder pagar sus necesidades básicas y que en este caso no se deteriore, por ejemplo, la atención que se le proporciona al menor. Aquí también se hace valer que en todo caso la madre pudo haber cargado, digamos, con una sobrecarga al cuidar al menor y al tener que trabajar para poder sustentar sus necesidades, lo que priva al menor de los cuidados personales a cargo de la madre ante la omisión paterna. Es decir, que el padre no se hace cargo de ese menor de edad ni en su alimentación, ni en sus necesidades básicas, ni en la crianza que se le debe otorgar. Esto es importante también verlo con ojos o con lentes, como se dicen los juzgadores, con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque significa entonces que los padres, ambos, deben estar al cuidado de los menores y que también tiene que privilegiarse en este caso que se debe tener una protección hacia ellos por igual. También en este tema es importante señalar que debe existir, en este caso, probada que el padre tuvo una mala fe, porque en este caso en específico, él en principio se negaba a hacerse la prueba. En segunda, cambió el régimen conyugal que tenía y empezó a donar sus propiedades y a deshacerse de cosas, a cambiar el régimen conyugal para evitar que se le cobrara estas pensiones retroactivas. Él, como ya dijimos, tenía una capacidad económica suficiente y estaba por todos los medios impugnando, evitando pagar esos alimentos. También aquí cabe señalar que, aún así, la Corte determinó que sí se debería conceder el amparo para que la persona estuviera o el menor de edad tuviera, en este caso, una pensión retroactiva, es decir, que contara a partir de todo el tiempo que él tenía desde que nació y que de esa manera él pudiera tener una forma de vida mejor. Y con ello, la Corte está emitiendo una resolución muy moderna en el sentido de romper con el paradigma de un derecho civil tradicional, donde se tiene que demostrar, donde se tiene que comprobar las necesidades de las personas y la posibilidad del acreedor alimentario a poder darlas. Sin embargo, también en este caso la Corte fue muy acertada y, como lo decíamos ya, muy moderna, al establecer no solamente ese derecho de alimentos, como bien lo hizo, que sí se determinó esa pensión alimenticia, sino que además se debía de reconocer todo el derecho anterior al menor desde que nació. Y eso implicaba en este caso que estas pensiones retroactivas pueden hacerse valer. Por eso es que tal vez existen muchos casos en nuestro país donde solo uno de los padres está solventando las necesidades del menor. Pero en este caso la Corte, vista desde el ámbito de la protección de los derechos humanos, está protegiendo más allá, no solamente lo que dice la ley, porque inclusive se dejó de desaplicar un artículo de una ley local del Código de Procedimientos Civiles de Sonora para que prevaleciera el derecho humano a recibir alimentos. Y con esto daríamos conclusión a este caso del día de hoy denominado pensión alimenticia retroactiva. Como ya les decía, es el amparo directo en revisión 2293/2013 emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinó el derecho a que este menor podía hacer valer todos los derechos que tenía de alimentos desde que nació, que en este caso pues eran 9 años de este menor de edad y pues todo lo que transcurrió durante el juicio, para que así ustedes puedan saber que en estos casos se puede hacer valer ese derecho que tienen para reclamarlo ante una paternidad omisa y que la ley los estará protegiendo. Y en este caso también los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto damos por concluido este episodio número 13, denominado Pensión Alimenticia Retroactiva. Si fue de tu agrado esta información, te pido que lo sigas compartiendo para llegar a muchas más personas que lo puedan necesitar. Los espero en nuestro siguiente episodio y gracias a todos.